Saludos, Buenos días. ustedes allá, Y nosotros aquí. y así estamos conectados. Y si estamos conectados, avanzamos juntos. Buenos días, maestro Danilson Muñoz. Buenos días, compañero Juan Carlos Reyes. Buenos días, así es, también damos la bienvenida a todo ese público que como cada sábado nos sigue a través de estos medios digitales. Hoy sábado 29 de octubre, año 2022. Seguimos trabajando y le pedimos a todos los compañeros que nos sigan, activen las notificaciones para seguir recibiendo informaciones importantes de la comunidad educativa cada sábado. Así es, también que nos sigan en Facebook e Instagram, simplemente, ¿verdad?, dándole a seguir. También si tienen alguna denuncia que hacer por estos medios, también que le envíen con sus evidencias, que aquí también estaremos dando salida por estos medios todos los sábados. Y recordar que estos programas quedan grabados en nuestra plataforma, que puede verlo las veces que usted quiera, y si no puede lo ve en un horario distinto a este. Exactamente. Así que de inmediato entramos con las informaciones y empezamos con lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que a propósito ayer viernes cumplió 530 años, ¿verdad? Vaya manera de celebrar, y es que tiene actividad de paro de docencia, maestro Danilson, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ahí exigen, por ejemplo, una variación en lo que es la indexación de los viáticos a maestros y una serie de reivindicaciones, ¿verdad?, que afectan a lo que es la calidad en cuanto a los servicios de los maestros. Decían algunos compañeros, amigos de la universidad, que por ejemplo que viajan al interior, de que reciben viáticos para hospedaje en hoteles de mala calidad, en barrios no hay seguridad, el tema de los viáticos para combustible, una situación bastante compleja, y además que no se han comprometido de forma real con ellos. Así la es. situación es mucho más compleja y tenemos esa situación en una importante casa de estudios. El área de la educación superior es muy importante para nuestros jóvenes. Y más que es la universidad estatal, ¿verdad?, que es la de nosotros los pobres, ahí es que podemos hacer realidad los sueños, ¿verdad? Dicen según un comunicado textualmente emitido por el gremio, la decisión fue tomada ante la falta de propuesta y compromiso real de parte del rector, el señor Eltrudes Beltrán, ¿verdad?, su demanda de reajustes de los viáticos, lo que están pidiendo como que sea de mayor, los viáticos, un reajuste. Me imagino que eso es como que le den más recursos en cuanto a sus servicios, como mencionábamos hace un momento. Y es decir, la UAS es histórico, compañero Dani, si ustedes conocen, la UAS siempre, incluso te hacen bromas diciendo: empecé a estudiar en la UAS en 1840 y me gradué cuando Trujillo tomó el poder. Eso es un decir, ¿sí?, porque siempre la UAS hace muchos paros y es exigiendo cosas, porque recordar que las cosas no se regalan, sino se arrebatan, y si no nos escuchan por la vía pacífica, ¿verdad?, entonces se toman otras medidas para ser atendidos. Eso no solamente en cuanto a ese tipo de cosas, sino otras cosas en nuestra vida nacional, que no tiene que ver también con educación. La importancia del maestro universitario y estar viajando a los pueblos, como te decía hace unos minutos, y recibir los viáticos, las garantías suficientes para el buen desenvolvimiento del proceso educativo, hace que los maestros de la UAS se sientan en ese derecho a través del propio UAS de seguir luchando. Siguen las luchas en educación. Se están paralizando las clases en algunas escuelas. En este caso, en la escuela primaria Vilma Pereira del distrito de la regional 05 de San Pedro de Macorís, la profesora Maricela Fernández, dirigente de ADP, son una profesora de esa zona, comentaba sobre las diversas situaciones que se dan con los maestros, con la directora, y faltan maestros, hay dificultad de comunidad, faltan algunos materiales para poder trabajar, que no es solamente de esa escuela, sino a nivel del país. Recibimos noticias a diario, informaciones a diario sobre las condiciones que están en las escuelas. Exacto.
muchos centros están viviendo esa realidad, no solo en ese centro allá de la Sultana del Este, San Pedro de Macorís, sino también en nuestros alrededores, también las condiciones, muchas no están aptas y hay directores y profesores que se han tomado el riesgo para que los estudiantes no pierdan docencia de iniciar un año cuando realmente no podían usar esos espacios debido a que están en el proceso de construcción u otros aspectos que dificultan lo que es la infraestructura. Como usted decía, maestro, también en ese centro educativo, aparte de la, vamos a decir, de infraestructura, también hay como unas diferencias. Pero por eso no es que está el paro de labores, sino por la infraestructura. Le voy a especificar. Sí. Falta de desayuno escolar. 26 maestros bloqueados sin poder recibir salario en la provincia. En la seccional San Pedro. Regional, son 5. Okay. El almuerzo escolar de mala calidad. Y el gobierno no ha terminado los planteles escolares necesarios para cumplir con el número de la población. Es decir, hay una serie de situaciones complejas en el cual se han visto necesario que se haga una suspensión, se genere cierto tipo de presión para poder conseguir esas luchas necesarias para la educación de San Pedro de Macorís. Sí, hasta 45 estudiantes por aulas, eso como les decía, eso es un reflejo, es una muestra de lo que ocurre a nivel nacional en muchos centros educativos. Yo les decía que también hay una situación como diferencias entre la directora y los profesores, en la que los profesores piden como el traslado de esa directora. No sabemos de fondo cuál es la situación, simplemente como lo expresa ese medio informativo que nosotros estamos utilizando para difundir esa información. Pero nada, simplemente hacemos un llamado desde acá a las autoridades nacionales, directamente a educación, que tomen en carta, o sea, hay alguien, por ejemplo, porque los directores regionales prácticamente todos se conocen entre sí, si lo están viendo acá en Santiago, algún funcionario de educación que se ponga en contacto con educación en Santo Domingo para que a la vez estos también se pongan en contacto allá en San Pedro de Macorís. Pero es la misma situación en el país entero. Es la misma situación en el país entero. Falta de construcción de planteles con 60, 70 y 80% de construcción hace 2 años no se han terminado. Así es. Continuando con las informaciones, en otro orden, ayer viernes se celebró de manera simultánea a nivel nacional lo que fueron las elecciones de COPNAMA. La COPNAMA, que es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros. Las elecciones se hacen en las que se elige un delegado, la directiva de COPNAMA, parecido a lo que es la ADP, pero en ADP no se manejan fondos de los maestros y personal de apoyo, pero en COPNAMA sí. Hay una situación, la asamblea, eso está estipulado, creo que hasta por el calendario escolar que toman ese día para realizar dichas elecciones. Pero hay una situación en la que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Sabemos que hay intereses de acuerdo al grupo que esté gobernando en el país y que llaman su gente, ¿verdad? Invitan a votar por los candidatos, ¿verdad? del oficialismo, vamos a llamarle así, que hagan reuniones con el personal de apoyo, ¿verdad? Eso lo vemos, es democrático, eso, ¿verdad? Está bien, pero hay algo que no vamos a dejar pasar por alto, y es que se usen los recursos del Estado para promover actividades políticas, porque esto, aunque no se quiera ver, es una actividad política. En muchos distritos educativos, directores de distritos educativos, tenemos imágenes ahí, ¿verdad? En muchos, se hace la convocatoria a la reunión, bien, ¿verdad? Por escrita, pero lo que no toleramos es que se usen los sellos institucionales para realizar estas actividades. Yo no sé. Los famosos talleres que se dan siempre, el año pasado fue así mismo. Coincidencia, y este año fuimos al proceso y días antes también se muló el personal administrativo y se le aplicó los talleres nuevamente. Así lo establece
las comunicaciones que han ido enviando. Exacto. Pero todos sabemos cuál es la situación real de dicha situación con respecto a las elecciones de economía. No, exactamente, utilizan, disfrazan esa información diciendo, mira, vamos con relación a una famosa evaluación de desempeño que hay de lo que es el personal de apoyo administrativo. Entonces se toman eso como referencia, según me cuentan por ahí en el distrito, ¿verdad?, que fueron a una reunión y se perdieron la persona que llegan de una vez. ¿Y qué fue? No, simplemente presentarnos el candidato y ya. O sea que se debe ser más estricto, por lo menos ser más ético en ese sentido. Entonces hacemos también un llamado a la Dirección de Ética del Estado, señora Milagros Ortiz Bosch, que se debe tomar en cuenta esos asuntos, ¿verdad? No es, o sea, despolitizar el proceso. No, por lo menos no utilizar, porque sabemos que no utilizar sellos institucionales para realizar dichas convocatorias, en las que sabemos todos que ningún distrito se dio ningún famoso taller ni nada de eso, simplemente fue para presentar un candidato. Que ojo, presenten un candidato, ¿verdad? Nosotros no nos oponemos a eso, simplemente que no utilicen los recursos del Estado, porque utilizar el sello institucional, eso es recursos del Estado, utilizar la firma del Estado institucional para realizar dichas actividades. Así es que, ojo con eso, para no caer, ¿verdad?, en problemas mayores. Así mismo, compañero Juan Carlos. Continuamos. Una información bastante importante, tenemos imágenes, producción, para los docentes jubilados. Dos elementos, dos documentos muy importantes. Se lo digo porque son muy importantes, porque el primer documento, que es la certificación del Ministerio de Educación, que tiene que ver y se ajusta a el seguro de vida, eso es importante. Y también la segunda carta o documento que es para depositar en la SSEMA, para garantizar que familiares y dependientes se mantengan actualizados y puedan seguir recibiendo los servicios. Importante que todos los jubilados del decreto 341-22 tengan pendiente realizar este procedimiento lo más rápido posible para estar seguro en todo ese proceso, tanto el seguro de vida como a la ARS-SEMA. Correcto, eso fue para los docentes que fueron jubilados el pasado 6 de julio de este año, ¿verdad? Esas informaciones ahí en las que, ¿verdad?, podemos, como yo te decía, entregar una de las certificaciones a educación para solicitar la entrega de una certificación laboral que indique que prestó servicio como docente. Dicha certificación del MINER deberá depositarla a la Tesorería Nacional junto a la copia de su cédula de identidad electoral para gestionar la devolución de unos aportes realizados por usted durante su tiempo laborando como docente activo por concepto de seguro de vida, por lo cual le descontaban 25 pesos de los dominicanos. Debe hacerlo antes de cumplir los 6 meses como docente jubilado. O sea, estamos en octubre, todavía en enero, 4 meses, enero me parece, bueno, antes de diciembre hágalo. Y por otro lado, la segunda carta es para depositarla en la ARS-SEMA para actualizar sus datos como docente jubilado y regularizar el estatus de sus dependientes en dicho seguro, en caso de que los tengan. Así que ahí está, pues, de carácter informativo, es bastante importante. Que fueron jubilados ahora en el mes de julio. Ojo, partiendo de la fecha del 6 de julio, antes de los 6 meses, entonces viene siendo el 6 de enero, más o menos, antes del 6 de enero, febrero. Eso para que estén atentos. Si usted está viendo el programa, tiene un familiar, un docente jubilado de ese decreto, tenga la oportunidad, por favor, de comunicarles, ¿verdad?, para que así pueda realizar esas obligaciones con tiempo. Bien, continuamos. Maestro Danison, amigo público que nos sigue. Ahora una noticia muy lamentable, vamos a decir, que ocurrió la semana antepasada, me parece. Domingo Oeste. Eso fue en Santo Domingo Oeste, en el sector de Buenos Aires de Herrera, escuela básica Club 16 de agosto, en la que algo que yo creía que
ya hacía mucho tiempo que no ocurría eso, las intoxicaciones con los famosos, ¿verdad?, líquidos que envía el MINER, ahora es leche, ya no es jugo, recuerden. Parece que hubo hay que ver los factores que producen esas intoxicaciones. No estamos diciendo que hubo intenciones, sino que se puede dar el caso que coloquen esos jugos en un espacio no muy... Son una hipótesis, ¿verdad? Que estoy diciendo que sea así, que no tengan buena ventilación, etcétera. Y no sé, profe Dani, si ustedes se han dado cuenta, como que los líquidos que vienen ahora tienen como un periodo de caducidad. Las fechas, creo que a mencionar, demasiado próximo. Antes tenían fechas de 3, 4 meses de duración y ahora mismo las fechas siempre están en menos de un mes. Un mes, exactamente. Y eso hay que observar ese proceso, y recuerden que eso va retribuyendo al tiempo en posibilidades que tengan más tiempo de lo normal. Hay que tomar en cuenta, puede ser, por ejemplo, que a veces hay estudiantes que no van a la escuela un día, ¿verdad? Un día, por ejemplo, por lluvia, baja asistencia, y hay de esos líquidos se van acumulando, ¿verdad? Van quedando, vamos a decir, no excedente, pero sí, vamos a llamarle excedente. Hay que tener en cuenta, y quizás no apartaron esos jugos que llegaron primero, un decir, y los juntaron con los que estaban y no se verificaron en la fecha. Puede ser eso un caso. Eso va para todos los directores y de equipos de gestión, docentes, tomar en cuenta la fecha, ¿verdad? Y ir apartando en nuestro centro, se van apartando los jugos, los líquidos que van llegando primero, ¿verdad? Llegó esta semana este lote, se coloca en la parte de adelante, el otro lote se coloca acá y se va rodando, ¿verdad? De manera que no se acumulen líquidos con fechas ya vencidas, como usted decía, que tienen un periodo de vencimiento muy corto y hay que tener en cuenta con esos asuntos. Así mismo, esperamos que no se sigan produciendo estas situaciones complejas con nuestros niños en nuestras escuelas, ni tampoco con nuestros maestros que están en ese proceso. Juan Carlos, esto que voy a mencionar es complejo. Muéstrame una imagen, señor director. El Ministerio de Educación va a garantizar la corrección de las fallas estructurales de las escuelas vulnerables. Me llama la atención. ¿Por qué me llama la atención? Un Ministerio de Educación que en los últimos 2 años no ha construido, no ha pegado un bloque, una escuela, no termina las escuelas que están en construcción, debe tener su programa para hacer las revisiones, pero sin embargo no construye y solo hace anuncios. Ahora el ministro Hernández informa que tiene un programa, como le pasó al anterior ministro también, que en un momento determinado se pintaron las escuelas rápidamente, en un proceso que fue tan rápido que no permitió ni siquiera a los directores explicar cuáles eran las necesidades del entonces. Exacto. Hoy en día nos topamos con que vamos a hacer otro programa para corregir fallas. Sin embargo, no hemos podido construir un programa para poder terminar los educativos y darle solución a todos esos problemas que tenemos actualmente latente. Es decir, que cada vez que recibimos esas informaciones nos llama la atención programas, planes y cero ejecuciones en materia de construcción de aulas para nuestros estudiantes. Corroborando, o sea, dando con utilidad lo que usted dice, no es, vamos a decir, hablar, es accionar. Qué bonito sería decir, y también, ¿verdad? Vamos a decir, no está mal, si corrigen, eso es perfecto. Si miren, iniciamos la semana pasada en tal regional la reparación de centros, la corrección de fallas estructurales de algunos centros educativos, porque yo creo que si el país tiene el 60, 50% de los centros educativos tienen algún tipo de grieta, ya sea en la pared laterales, en la pared lateral o en la misma estructura del edificio de escuela. Entonces, eso no está mal si se llega a la ejecución, pero que no sea tanto
cacarear un asunto, cuando usted bien decía, todavía no se han terminado, bueno, prácticamente las escuelas que están en un proceso de un 80, la mayoría están así, de un 80, de un 70 para arriba, un 70% para arriba. Entonces, anunciando otros programas, eso es como, perdón, pero eso es como buscando cámaras, eso es... De verdad que tenemos que solicitarle al ministro Hernández que se enfoque en la construcción de aulas y que posterior a estos programas se les empiece a dar seguimiento. Y recordar que en nuestro país, recordar a la población, específicamente del norte Cibao, que la falla de la cordillera septentrional, la que pasa, ciudades importantes están en la cordillera del Cibao, están ahí, Santiago, San Francisco de Macorís, y aquel lado Puerto Plata, la cordillera, o sea que Moca, Salcedo, por ahí va la falla. Una falla, son placas que no están, que Dios no lo quiera, porque aquí ocurre un temblor de tierra, los mayores efectos se van a sentir en esta zona de acá de Santiago y los pueblos que le mencioné. Así es que, esperando que a ver si se pone en ejecución ese programa. Bien, en otro orden, maestro Dani, soy público que nos sigue, una noticia bien vamos a decir, buena. El Infotep, Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, impactará a miles de dominicanos residentes en 42 ciudades de 14 países de Europa, que tendrán se dotará de distintas competencias, conocimientos, destrezas y habilidades y actitudes requeridas para el mercado laboral. El director general de esa institución, Rafael Santobadía, habló sobre esos programas que van a llegar a Europa. Hasta este momento, 546 dominicanos ya han realizado su proceso de inscripción, y los países que van a ser, donde se impactará esto, donde están la diáspora dominicana allá en Europa: España, Francia, Italia, Suiza, Portugal, Austria, Grecia, Inglaterra, Países Bajos, que Países Bajos es lo que le dicen Holanda, ¿verdad? Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Noruega y Suecia. ¿Verdad? Esto es una muy bonita iniciativa por parte del Infotep para ese mercado europeo, y la población europea, no sé si usted sabe, como que está es muy anciana según estudios, envejeciente, esa es la palabra correcta. Entonces necesitan manos de obra jóvenes y especializadas, y eso es muy bien por el Infotep para capacitar a los la comunidad dominicana en Europa, bastante importante ese anuncio. Exacto. En otro orden, la nómina docente aumentó 13.000 millones por el nuevo nombramiento. Hay noticias que uno la observa y luego analiza hacia dónde van dirigidos. Mucha educación de que ha tenido que devolver recursos por parte de ejecución, por mala planificación. Sabe que si se nombran nuevos maestros que estaban en necesidades, entonces la nómina va a aumentar, eso es proporcional. El anuncio, lo que me llama la atención es el tema del anuncio, cómo se hace con el tema de la cantidad. Hay que ver qué hay detrás de esas informaciones que da el ministro Ángel Hernández. Así, atención maestros, observen esas informaciones, porque hay informaciones que se dan desde los organismos del Estado que están dirigidos. Es lógico que si tú introduces el sistema 24.400 maestros, la nómina en educación no va a bajar, va a aumentar. Y Y estamos hablando de profesionales en necesidad, porque a la fecha todavía necesitamos más profesionales, es decir, que la nómina necesita aumentar un poquito más el gasto en docentes. Recuerden que de todos los actores, las escuelas giran alrededor de los docentes. Entonces, el ministro anuncia esas cantidades astronómicas como dejando ver algo. Su trabajo es organizar, ver dónde de verdad se necesitan los maestros, y si ya se hizo el proceso de concurso y de nombramiento es porque ya está planificado, ¿sabe? La cantidad
de docentes necesitados, incluso ahora mismo que tenemos un banco elegible bastante extenso de áreas diversas, y tenemos una situación también con el tema de los directores también. Tenemos una gran cantidad de maestros que aprobaron para directores, mucho mayor cantidad que las plazas solicitadas. Son situaciones que están en el tapete con respecto a esa parte, y veo que el ministro está anunciando de que se gastó un dinero, o sea, aumentó la nómina de esa forma, porque hay que ver cómo se aumentó la nómina en el tema administrativo. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir Ángel Hernández con eso? Yo no entiendo qué decir. Mandando un mensaje sobre el tema de los aumentos, las mejorías para los docentes, diciendo de que se ha gastado mucho en contratar a otros docentes, y por lo tanto los reajustes salariales más adelante van a ser más complicados. Ese es el mensaje que yo entiendo como ADPista y como maestro. Exacto. Entonces, se ha gastado en eso, pero en construcción muy poco se ha gastado. Así que está bien que eso se rige dentro del presupuesto de educación, se rige por, vamos a decir, subpresupuestos para construcciones, para nómina, para acá, para bienestar estudiantil, etc. Pero, en fin, usted mencionó novedad de los aumentos, de los ajustes. Hay unos acuerdos que para el año 2023 viene uno que es una evaluación de desempeño para hacerlo factible ese aumento en 2024. O sea que, vamos a decir, por ahora, en cuanto a reajuste salarial, la ADP debe estar a bajo perfil, y un acuerdo que se firmó me parece que fue con Fulcar. Sí, con Fulcar. Todavía no estaba Ángel Hernández. Pero nada, esperemos ver de cuánto, y que la evaluación de desempeño se haga de manera justa, ¿verdad? En ese sentido. Bien, maestro, continuando con el propio Ángel Hernández, ¿verdad? Dice, tenemos la imagen ahí, señor director, que en República Dominicana hay un déficit escolar. Claro, eso lo saben. ¿Quién no sabe eso? Que hay un déficit escolar en República Dominicana. Pero esto es como de una manera, no sé, cosa que yo diría eso. Hablando, por ejemplo, ahí mencionan en grande que las pruebas nacionales debieron eliminarse hace mucho tiempo. Mira, estamos revisando el sistema de evaluación de los aprendizajes. Hace en primaria, no sé en secundaria, maestro, hace ya 9 años que se cambió el currículo de primaria. Antes en primaria se daban exámenes. Los exámenes de primaria yo no lo veo bien, pero tampoco lo veo tan mal. Un examen, no un examen en sí, sino... Se han cambiado los instrumentos de evaluación. Instrumentos de que ya no se da examen en primaria, por competencia, correcto, muy bien. Pero por lo menos al estudiante hay que comprometerlo con lo que sea, con una pruebita práctica para hacerlo sentir de que tiene que estar permanentemente en aprendizaje. Entonces, lo que propone el señor Ángel Hernández, y menciona ahí, como que el 4% no se usó de una manera, vamos a decir, no correcta en los últimos años, desde que se inició. Entonces yo me pregunto, para sembrar las bases de algo, si usted quiere aprender a caminar, antes de usted caminar, primero usted gateó. Sí, lo que pasa es que no entienden la política. Gateó, después vamos a decir, hace solito, como dicen, entonces después que camina. Primero, nuestro país tenía centros educativos, vamos a decir, obsoletos, otros hicieron nuevos. En esta primera fase, en la gestión pasada, se construyeron miles de aulas nuevas. Eso es sentando la base para un futuro, porque las cosas no ocurren de hoy para ahorita, de ahora para ahorita. Simplemente es un proceso que se haga, sea corto o a largo plazo, es un proceso. ¿Te iba a decir? Por eso les voy a explicar. Hace unos años, vamos a poner el distrito municipal de allá, que hace unos años, en que yo estudiaba matutino o vespertino, tenía que venir a Lorenzo Jiménez. Había una necesidad inminente. Y otros ya podían ir a nocturno, vía Fátima, que era lo más viejo. Bien situaciones. A raíz de la construcción de aulas, por parte de la administración anterior, pudimos ir resolviendo ese proceso. Hoy en día tenemos el mismo problema porque no se avanzó en los últimos 2 años, y el tema de educación, hoy en día yo siempre he dicho que tenemos los mejores docentes, más preparados,
no preparados. Ahora, sin embargo, estamos afrontando unos nuevos retos con nuestros jóvenes que tienen diversas visiones en las redes sociales, unos aspectos que hay que ir adecuando en el tiempo. Muy acelerado. Tomaremos las decisiones. Entonces, el ministro Ángel Hernández se ha mantenido hablando sobre el gasto, la calidad del gasto, la educación y una serie de cosas. Sin embargo, yo he visto que seguimos con el mismo tema de los libros, seguimos con el mismo tema de todo, no ha variado en nada y he visto algunos cambios, incluso la famosa educación basada en proyectos que se quiere aplicar, que se tenía años también aplicando en los centros educativos, necesita un buen soporte. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿qué es lo que propone Ángel Hernández para variar esos números, ¿verdad? Para cambiar esos números en un futuro, vamos a decir, no cercano? Tiene que tener en cuenta que es un futuro lejano. Eso no es simplemente criticar lo que no se hizo, es decir lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Porque por algo está él en ese cargo, ¿verdad? Que ahora, si no es el más importante de nuestro país, ¿verdad? Está entre los tres. Esa dependencia del Estado de Educación está entre los tres: salud pública, educación, me parece, obras públicas, son los principales estamentos del Estado de nuestro país. Así que, importante, vamos a cerrar con una noticia bastante importante. Así es. Como suena, como lo anunció el gobierno: transporte gratis para estudiantes. Transporte gratis para estudiantes. Así mismo mencionaba el presidente de la Asociación Dominicana, el profesor Hidalgo, que ya existía el programa. Exacto. Ya existía el programa en muchas regiones del país. Incluso en los últimos tiempos se había ha dejado de utilizar algunas guaguas, por lo menos en la anterior gestión de Educar. En algunas guaguas no estaban funcionando, luego el gobierno incorporó como estaba antes el programa y está funcionando. Yo personalmente, cuando escuché el decreto del presidente un domingo, pensé que era que iban a incorporar nuevos elementos a un microbús que pudieran conectar rutas, sino las mismas rutas escolares que ya existen en las escuelas, y se van a agregar en otras regionales adicionales, un tema de fortalecimiento, pero no anunciarlo como que se iba a crear un nuevo transporte escolar. Ese programa viene desde el año 2016. De transporte escolar, eso bueno, cuando se implementó lo que es el 4% de 2012, eso también estaba contemplado, pero no ven a decir que eso es nuevo, como una forma como de confundir a muchas personas. Podemos ir de nuevo al proyecto de atrás, 2016, que sí, aparece en ese proceso. Además, miren, en el año 2017 se trabajó en las escuelas el tema de las inscripciones por zona, donde la gran mayoría de los estudiantes ya están inscritos, aparte de la construcción de aulas. La mayoría de estudiantes no viajan tan lejos, salvo excepciones que han empezado a producir este año por la cantidad de escuelas con exceso de estudiantes, la no construcción de aulas. O sea, por eso esto es producido por el mismo Ministerio de Educación, por la parte de planificación de los últimos 2 años. Exacto. Sin embargo, con todo eso, los transportes, las rutas funcionan. Por ejemplo, en esta zona que estamos, tenemos un corredor escolar desde el puente hasta todo el Yaque, Villabao, toda esa zona, que funciona con normalidad. Es decir, que ya nosotros conocemos el proceso. Eso se parece a una información que dieron hace como 1 año sobre que en Santo Domingo incluyeron rutas nuevas en la ONSA, y eso se vendió como que era algo nuevo según los medios y todos, pero a sabiendas que la ONSA está aquí en nuestro país desde el año 1998, empezó en Santo Domingo, en Santiago llegó en el año 2000. Eso es como una noticia parecida a esa, como que son cosas diques nuevas, pero ya sabemos que eso tiene cédula ya también. Importante. Bien, queremos también puntualizar de que cada sábado estaremos aquí. Sigan nuestro programa, la campanita, las notificaciones. A veces tenemos algunas informaciones en la semana. Sigan nuestras redes. Siempre tendremos las mejores informaciones para ustedes, compañeros. Y dispuesto a servirles siempre. Así es que ustedes saben, nos vemos la próxima semana a esta misma hora y por estos medios, Dios mediante. Así es que, bye bye.